Un género que ha puesto al límite el terror psicológico de muchos internautas. Un género moldeable, pero con el mismo objetivo de provocar miedo a quien se cruce en su camino. Estas historias de terror nacen de la intención de crear una realidad distorsionada, en la que los eventos están rodeados de personajes o situaciones macabras. Pero algo que no hay que pasar por alto, es que estas historias son creadas de diferentes maneras. Y una de estas es de la imaginación de algún internauta. No es difícil crear historias de terror si se tiene una buena imaginación. Sin embargo, cuando se trata de las creepypastas, la imaginación llega a un extremo donde se convierte en una masa de perturbadores pensamientos. Pero antes de seguir elogiando este género, comencemos por el principio. Las leyendas, como los mitos, se han contado de generación en generación a través del tiempo. Pero con la llegada de la modernidad del Internet, es cuando todo el mundo pudo compartir estas historias. Desde la creación de varios foros y páginas con dicha temática, las historias de terror comenzaron a circular pero sin tanta popularidad, debido a que no lograban salir de sus respectivas páginas. Con el paso del tiempo, varias historias de cierto terror ya se mostraban en Internet. Historias de conspiraciones, actividades paranormales, ufología, entre otros temas similares que se podían encontrar. A principio de los 80, la innovación de la edición de los comandos de texto se veía reflejada por los comandos muy conocidos de copiar y pegar. Y el concepto lo definía tan claro: copiar el texto manualmente de un lugar, y pegarlo en donde sea. La facilidad de esta práctica dejó la posibilidad de crear el spamming. Los correos electrónicos se llenaban en ocasiones de mensajes con texto pegado aleatoriamente o con un tema en específico, que para la persona que lo ha recibido le resulta molesto o inservible. Desde los 80, a los principios de los años 90, ese spamming era ya algo común en los correos electrónicos. En ocasiones estos mensajes contenían algunas historias cortas de terror, o lo que era más común, un mensaje donde se le pedía al destinatario que reenviara este mensaje, o si no le sucedería alguna catástrofe. Posteriormente este tipo de mensajes se les denominó correos cadena. En el año 2006, en la página de 4chan, un usuario anónimo había juntado las palabras copiar y pegar, creando el término copypasta. Desde ese momento el término copypasta fue adoptado para referirse a las publicaciones que contenían demasiado texto en ellas. Generalmente también se le consideró un meme. El copypasta es utilizado por trolls que publicaban demasiado texto en algún comentario o en diferentes páginas con el fin de molestar a los otros lectores. Las copypastas usualmente contenían información basura o chistosas. Lo más curioso es que durante ese tiempo las copypastas no se les usaban muy seguido para esparcir las historias de terror. Sería en el año 2007 cuando el término copypasta se le daría otro uso. A mediados del 2007, exactamente el 16 de julio, una de las publicaciones hechas en 4chan utilizó el término creepypasta para referirse a una historia de terror que contenía cierto humor. Después de esto, las historias de terror que eran pegadas en otros sitios recibieron el nombre de creepypastas, del cual su conocimiento se esparció de forma rápida. Para los años posteriores, el término creepypasta se convirtió en todo un género de terror en Internet. Otro dato que se le atribuyen es la creación de varios personajes que pasaron a ser iconos del mismo. Toda historia debe de estar compuesta de una buena trama si se quiere sobresalir de las demás. Pero si hablamos de las creepypastas, uno de los factores más importantes, que en este caso también vendría siendo parte vital de la misma, es su originalidad. Muchas de las creepypastas más famosas se han destacado por ser originales en su trama, desde cómo se desarrollan los eventos hasta la presentación y participación de los personajes.
Como su propia naturaleza lo indica, muchas personas buscan historias de terror por internet, y eventualmente las copian para después pegarlas en otro sitio. Y esta acción es muy común para alguien que no tiene imaginación de crear una. Pero para los que están realmente interesados en crear sus propias creepypastas, la inspiración y la imaginación son las herramientas de todo creepypastero. Para escribir una historia, la libertad en su desarrollo es lo que marcará su originalidad de principio a fin. Sin embargo, la mayoría de las creepypastas están formadas con elementos repetidos, que las hacen historias muy comunes de escuchar o de leer. En otras palabras, se convierten en cliché. Las creepypastas son manipulaciones de algún tema en particular. Es decir, que pueden ser sobre videojuegos, películas, series de televisión, conspiraciones, y eventos que sucedieron en la realidad. Como ya es muy conocido, los creepypastas tienen títulos muy utilizados, que delatan a simple vista su trama sin tanto esfuerzo. Los títulos más utilizados son los siguientes. Este título, como su nombre lo dice, presenta un tema donde nos narra un episodio de televisión, que supuestamente jamás salió al aire por presentar un contenido inapropiado. Las creepypastas de un episodio perdido presentan una historia donde, ya sea el episodio mismo, o los creadores, pusieron en él contenido sangriento, distorsionado, e incluso sexual. Que para efecto de quien vea estos episodios perdidos, quedarán traumados y aterrorizados de ver a sus personajes favoritos realizar actos desquiciados y sádicos. Es una propuesta interesante para arruinar la infancia. La mayoría de la audiencia a la que está destinada este tipo de creepypastas es a los niños, quienes es más fácil de asustar, por medio de lo que ellos creen conocer de su programa favorito. Muy similar al episodio perdido, este tipo de creepypastas describe la maldición que posee un videojuego, y las consecuencias de quien se atreva a jugarlo. La mayoría de estas historias narran que dicho videojuego es una versión especial, que jamás fue vendido al público por los efectos que este tiene sobre las personas. Por lo tanto fue cancelado y puesto en el olvido. Sin embargo, quien narra la historia, describe que obtuvo la copia del juego de algún vendedor misterioso, o que un amigo se lo había prestado. En sí, la manera de cómo obtuvo el videojuego varía dependiendo del gusto de cada creepypastero. Acto seguido de quien lo juega, comienzan a suceder cosas paranormales o bizarras, que afectan al jugador a tal punto de llevarlo a la locura, incluso matarlo. Cabe resaltar que este tipo de creepypastas también emplean personajes o franquicias de videojuegos que por lo general son antiguos o descontinuados. Uno de los casos más comunes son los videojuegos de Pokémon, Sonic, y Super Mario Bros. Esta categoría trata de mostrar el origen, o los hechos que sucedieron con anterioridad de algún evento o personaje. Comúnmente este tipo de historias es sobre algún personaje de algún show de televisión, videojuego, película, o de algún personaje de una creepypasta. La forma en la que se tiene que narrar este tipo de historias, es con un tono oscuro y apagado, ya que su principal objetivo es remarcar el lado más siniestro del personaje, en cuanto a su verdadera apariencia y creación, al igual que su verdadero propósito e intenciones. Este tipo de creepypastas son muy famosas por narrar la historia en primera persona. El individuo narra con sus propias palabras los hechos que él mismo ha presenciado, remarcando hasta el más mínimo detalle. Las historias siempre están ligadas con eventos trágicos, paranormales, o en su defecto, involucran personajes misteriosos, u objetos malditos. La fórmula básica de estas creepypastas se basan por lo general en hechos reales, pero siempre narrando una versión diferente a la que todos conocen. Esto con la finalidad de que la historia parezca auténtica. Esta categoría le ha dado fama a muchos de los personajes que se han convertido en íconos de las creepypastas hoy en día. Por supuesto que también es una categoría muy recurrente entre todas, ya que ante la gran competencia, los creepypasteros crean a sus propios personajes para sus historias, esperando ser la nueva sensación en el mundo del terror.
Las historias donde estos personajes toman el papel antagónico surgen cuando el autor quiere describir a su personaje desde lo físico, hasta sus habilidades sobrenaturales. De igual forma también algunas creepypastas tratan de narrar sus orígenes. Personajes como Slenderman, Jeff the Killer, T-Rex, Smiley Dog, entre muchos otros, tuvieron una buena recepción ya que sus historias, además de ser originales, el factor clave fue la descripción gráfica de estos. Las creepypastas tuvieron sus años seguidos de popularidad, pero en estos días el género ha permanecido estable sin altas ni bajas. Muchos creen que las creepypastas ya están pasadas de moda, y no logran tener el mismo efecto que tenían antes. Sin embargo, esto no significa que el género desaparezca. Pues cada día van surgiendo buenas historias de terror que realmente merecen ser escuchadas. Por supuesto que se pueden encontrar muchas creepypastas por todo el internet, especialmente en sitios web dedicados a estos, donde cada persona puede compartir sus historias. Pero cuando se trata de esta plataforma, es cuando los autores llevan las creepypastas lo más gráficamente posible. La creatividad de cada uno de los vídeos depende de cada usuario y por supuesto de su propio gusto. Un género de terror que no solo se ha quedado solo en letras y oraciones, pues gracias a las creepypastas, hemos experimentado un terror psicológico que, seguramente, nos ha quitado el sueño. Bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño resumen de este género del terror, y recuerden, si tienen una buena historia de terror, compártanla con el mundo.